Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Este vídeo es la segunda parte del anterior, en el que vimos algunas rarezas cronológicas en la historia scaligeriana. Bajo la presión de la cronología scaligeriana y de todas estas rarezas, los historiadores se ven obligados a considerar que en la Edad Media se había perdido el concepto de sucesión cronológica. Así que cuando vuelva a lo mejor tenemos la misma edad, tú y yo. ¿Te lo imaginas? Durante el entierro de Alejandro Magno hay monjes con cruces e incensarios. Catilina escucha una misa. Orfeo es coetáneo de Eneas. Sardanápalo es rey de Grecia. Juliano el Apóstata es un capellán papal, etcétera, etcétera. Los historiadores obviamente hablan, como siempre, de torpes anacronismos y extrañas invenciones. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo bien, sí. Si esto os ha parecido interesante y queréis saber más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros a mi canal. Es muy sencillo, pincháis en el botón de suscribir y listo. Y si además le dais al botón de la campanita, os llegarán los avisos de todos mis vídeos. Sigamos. Todos estos hechos y muchos otros miles se desechan por los historiadores porque a su juicio son ridículos. ¡Ridículos! Pero en realidad es porque simplemente contradicen la cronología scaligeriana. En las catedrales góticas medievales se pueden ver santos cristianos junto a antiguos personajes paganos. Cuando se trata de filósofos antiguos, los historiadores lo explican tal que así. Se daba mucha importancia a los conocimientos. Sí, eso es. Y es que con argumentos de este tipo se puede explicar cualquier cosa. La biografía más antigua de Aristóteles data supuestamente del año 1300. Es más, este manuscrito cada vez se destruye más y más. Algunas partes que se podían leer en el siglo XIX ahora se pueden leer con gran dificultad. Pero al mismo tiempo, según la historia scaligeriana, muchos manuscritos supuestamente de más de 1000 años de antigüedad conservan la flexibilidad del pergamino y están en perfecto estado. ¿Y si esos documentos en realidad no son tan antiguos? Solamente a partir del siglo XIX los estudiosos comenzaron a dedicarse a la historia de cómo y cuándo conocieron en Europa las obras de Aristóteles. La filosofía de Aristóteles estuvo estancada y en silencio, y solo a partir de 1230 se hizo famosa entre los latinos. Latinos de italianos, no de latinoamericanos, no me vayáis a confundir los términos. Una curiosa idea de los historiadores modernos es que los escritores medievales tenían por costumbre citar fuentes que en realidad no habían visto. La dramatización puede que no ocurriera. Tal y como afirma Jacques-Claude de Mongeau en su libro Historia de la literatura francesa, en la Edad Media la disputa de los realistas con los nominalistas encerraba bajo su forma un tanto bárbara el renacimiento de dos escuelas inmortales, el idealismo y el empirismo. El nominalismo y el realismo equivalían a la segunda salida a la luz de las enseñanzas de Aristóteles y Platón en el siglo XII. Pero al mismo tiempo se considera que en el siglo XII los originales de las obras de Aristóteles y Platón todavía no se conocían en Europa. ¿Todavía no se habían escrito? He aquí otro duplicado antigüedad-medievo. Ketchup. Oh, esto ya es demasiado. En los siglos XII-XIII en París tuvieron sus representantes en la ciencia medieval 3 de los 4 sistemas filosóficos principales de la antigüedad. El enfrentamiento entre el realismo y el nominalismo alumbró finalmente al escepticismo. Es decir, renació otro sistema más que en Grecia había surgido también después del resto y que en el medievo volvió a ser representado al parecer de manera inevitable. Inevitable. Así pues, la evolución de la filosofía medieval, incluso en los más pequeños detalles, reproduce su modelo antiguo. La información podría esquematizarse tal que así. En la antigüedad, en primer lugar, tenemos el idealismo, mientras que en el medievo tenemos el realismo. En la antigüedad, en segundo lugar, tenemos el empirismo, mientras que en el medievo tenemos el nominalismo. En la antigüedad, en tercer lugar, encontramos a Platón, fundador del platonismo, mientras que en el medievo tenemos a Pletón, el restaurador, entre comillas, del platonismo.
En la antigüedad, en cuarto lugar, tenemos a Aristóteles, fundador del aristotelismo, mientras que en el medievo tenemos a Genadio Escolario, restaurador, entre comillas, del aristotelismo. En la antigüedad, en quinto lugar, tenemos la lucha entre la primera y la segunda corriente. En el medievo también encontramos en el quinto lugar la lucha entre la primera y la segunda corriente. En la antigüedad, en sexto lugar, encontramos la lucha entre el platonismo y el aristotelismo. A su vez, en la Edad Media encontramos en sexto lugar la lucha entre Platón y Escolario. En la antigüedad, en séptimo lugar, aparece el escepticismo. En el medievo, en séptimo lugar, también aparece el escepticismo. En la antigüedad, después de las tres primeras corrientes, aparece el misticismo. En la Edad Media, después de las primeras tres corrientes, aparece también el misticismo. En la antigüedad, por tanto, tenemos cuatro corrientes filosóficas principales. En el medievo, del mismo modo, también tenemos cuatro corrientes filosóficas principales. ¿Mera casualidad? Podría ser. Pero, como veremos más adelante, no se trata de ninguna casualidad, sino de un fallo sistémico en la cronología scaligeriana. La anomalía es sistémica. Sigamos. Mucho antes del descubrimiento del supuestamente antiguo manuscrito de la historia del asno de oro, el tema del asno de oro se desarrolló de una manera bastante detallada en las obras de los trovadores medievales. Es más, la antigua historia del asno de oro, que supuestamente salió a la superficie durante el Renacimiento, es la finalización natural de todo este ciclo medieval. Cabe destacar el siguiente hecho común. En la Edad Media, mucho antes del descubrimiento de los originales antiguos, surgieron y se desarrollaron en línea ascendente todos los temas supuestamente antiguos. Además, los supuestos originales antiguos que surgieron posteriormente durante el Renacimiento siguen cronológica y evolutivamente a sus predecesores medievales. Mucho antes del descubrimiento de las antiguas fábulas de Esopo, en la Edad Media se desarrollaron temas análogos supuestamente en los siglos XI-XII. Es importante señalar que antiguamente las personas no tenían nombres en el sentido actual, sino sobrenombres cuyo significado se traducía a diferentes lenguas. Los sobrenombres solían caracterizar las cualidades de las personas. A más rasgos destacables, más sobrenombres. En relación a esto, el médico, sanscritólogo y académico soviético Boris Leonidovich Smirnov escribía que raramente se encuentran nombres que no signifiquen nada. Sobre este tema también habla en sus obras James George Fraser, influyente antropólogo escocés y estudioso de la magia, la mitología y la religión comparada. Por ejemplo, diferentes cronistas daban a un mismo emperador aquellos nombres por los que éste era conocido en la región en la que se estaba escribiendo sobre él. Su nombre no lo sé, nunca lo he oído, pero por estas tierras se le conoce como Trancos. El resultado era que un mismo gobernante podía tener distintos nombres en diferentes crónicas. ¿What? Los faraones egipcios tenían unos nombres antes de la coronación y otros después de ella. Y puesto que eran coronados varias veces, es más, con coronas de diferentes regiones, la cantidad de sus nombres crecía rápidamente. Albus Percival Wulfric Brown Dumbledore. El padre de un cónsul romano, supuestamente del año 169 a.C., tenía 13 nombres y su hijo 38. Los talmudistas dan 94 nombres del dios bíblico. El nombre que recibe Dios depende de la tribu, Clark Joe. Porque Dios es tribal. Lo mismo ocurría también en la historia rusa. El nombre de Iván III era Timofei. El nombre del zar Basilio III era Gabriel, etc. Uno de los nombres era de zar y el otro bautismal, es decir, eclesiástico. Hoy en día existe la idea de que los nombres medievales se diferenciaban notoriamente de los antiguos. Ezequiel, ¿no? Erzeki. Pero el análisis de los textos muestra que los nombres antiguos se utilizaban constantemente a lo largo de la Edad Media. Veamos unos ejemplos. Nilo de Sinaí, que supuestamente murió en la primera mitad del siglo V, escribe cartas a sus coetáneos, unos monjes cuyos nombres suenan claramente antiguos. Apolodoro, Anfictión, Ático, Anaxágoras, Demóstenes, Asclepiodoto, Aristócles, Aristarco, Alcibíades, Apolos, etc. Claro, vosotros pensaréis, pero el año 450 es anterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, anterior al fin de lo que conocemos como Edad Antigua. ¡Qué piquito!
Vale, de acuerdo, quizás no sea suficiente con poneros ejemplos del siglo V, pero resulta que en siglos muy posteriores la situación no cambió demasiado. Una gran cantidad de nombres considerados hoy en día exclusivamente antiguos estaba muy extendida en el Imperio Bizantino de los siglos XII al XIV. He aquí, por ejemplo, los nombres utilizados por el medieval Georgios Franzae en su Historia: Antíoco, Argo, Amorio, Demetrio, Dionisio, Dioscoro, Epidauro, Calíopo, Cleofas, Critópulo, Lacónico, Macrobio, Minos, etc. Muchos creen que cuando se inventó la imprenta, los manuscritos fueron desapareciendo poco a poco. Sin embargo, el libro manuscrito sobrevivió durante mucho tiempo a la aparición de la imprenta. En Europa, los libros manuscritos se crearon ampliamente a lo largo de los siglos XV y XVIII. En los Balcanes, ya en el siglo XIX, el libro manuscrito competía con mucho éxito con la imprenta. Con pocas excepciones, casi toda la literatura irlandesa de los siglos VII al XVII existe solo en forma de manuscritos. Hasta el año 1500, el 77% de todos los libros impresos era supuestamente en latín. Sin entrar todavía en este berenjenal, cabe destacar que lo más seguro es que los caracteres latinos fueran fáciles de elaborar. Las letras de otros idiomas se introdujeron muy lentamente en la práctica de la impresión. Por eso, siglos después del comienzo de la impresión, los copistas de manuscritos griegos, árabes y hebreos siguieron sin tener competencia. Por eso es posible que muchos manuscritos griegos, árabes, hebreos, etc., que hoy en día se consideran muy antiguos, fueran creados realmente en época de la imprenta, como por ejemplo los códices de Tischendorf. Resulta que en Grecia hubo muchos libros manuscritos en la época de la imprenta. Es decir, en un país que a día de hoy se considera muy antiguo y que ha dado al mundo muchos manuscritos antiguos. ¿Cuántos de estos manuscritos de los siglos XV al XIX fueron después declarados antiguos? He aquí un dato que muestra claramente la ausencia de un fundamento científico fiable bajo la idea misma de la llamada datación paleográfica, es decir, la datación por el estilo de escritura. Resulta que los lujosos códices griegos con textos de antiguos autores se crearon por encargo de los humanistas y mecenas coleccionistas. Repito la pregunta: ¿cuántos de estos códices medievales fueron declarados más tarde muy antiguos? Por cierto, podría haber un método para averiguar si un manuscrito es de una época en la que ya existía la imprenta. Hay que comprobar los errores de los manuscritos con sus ediciones impresas. El hecho es que al copiar a mano los libros impresos, los copistas replicaban también una gran cantidad de erratas. Las bases de la cronología scaligeriana fueron sentadas por vía de un análisis de fuentes escritas. Un nuevo análisis de estas dataciones, no cohibido por una hipótesis a priorística acerca de la antigüedad de los documentos, descubre, como podemos observar, serias contradicciones. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que el viernes que viene nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.